Good morning, everybody. Buenos días todos. Buenos días todos. Nice to be with you. Qué bueno es estar con ustedes. My second week in Paraguay, so it's nice to be here. He disfrutado estar en Paraguay. Es mi segunda semana ya aquí y me gusta. I'd like to teach a little bit today. Quiero enseñar algo hoy. If you can turn with me to Revelation chapter 12. Si pueden abrir sus Biblias a Apocalipsis capítulo 12. Maybe read from verse 7. Y vamos a leer desde el versículo 7. 7 to 11. Apocalipsis 12, 7 to 11. 7 al 11. Dice lo siguiente: se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Amen. This is one of my favorite scriptures. Eso es uno de mis pasajes favoritos. And it's not such an easy scripture to understand. Y no es una escritura que es tan fácil de entender. This scripture talks about a war in heaven. Esa escritura habla acerca de una guerra que se lleva a cabo en el cielo. Can you say a war in heaven? Pueden decir guerra en el cielo. It talks of a war in heaven. Habla de una guerra en el cielo. And the war is between Michael and his angels, Y la guerra es entre Miguel y sus ángeles, and the devil and his angels. y el diablo y sus ángeles. And it's a scripture that talks about victory. Y es una escritura que habla acerca de la victoria. It talks about the day when the devil and his angels are cast down. Habla del día en que el diablo y sus ángeles son arrojados. And it's a scripture that tells us the reasons for the victory. Y es una escritura que nos habla acerca de las razones por el cual hubo victoria. It says there's war in heaven Dice que hubo guerra en el cielo between Michael and his angels, entre Miguel y sus ángeles the devil and his angels. y el diablo y sus It ángeles. says there is no longer room found in heaven for the devil and his angels. Dice que no hubo más lugar para el diablo y sus ángeles, And they're cast down to the earth. y son arrojados a la tierra. And as they're cast down, Y mientras son arrojados, it tells us why they're cast down. nos dice el por qué son arrojados. And it says they overcame. Dice que ellos le vencieron They overcame by the blood of the Lamb, por la sangre del Cordero by the word of their testimony. y la palabra de su testimonio, They loved not their lives to the death. porque no amaron sus vidas a la muerte. So the scripture Entonces las escrituras is telling us the keys nos dan las llaves to spiritual victory. para la victoria espiritual. Can you say Victoria Spiritual? Puedes decir victoria espiritual. Victoria Spiritual. Victoria espiritual. And what are the keys? Una de las llaves, They overcame. le vencieron, Say it together. They overcame ellos vencieron by the blood of the Lamb, por la sangre del Cordero by the word of their y testimony, por la palabra de su testimonio, and they loved not their lives to the death. y no amaron sus vidas hasta la muerte. Okay. Very interesting scripture. Muy interesante esa escritura.
It doesn't say Jesus overcame. No dice que Jesús les venció. What does it say? ¿Qué dice? No, what does it say? ¿Qué dice? They overcame. Ellos vencieron. Ellos vencieron. They overcame. Ellos vencieron. Who is they? ¿Quiénes son ellos? Huh? Angels. I don't think angels can die. I don't know. No sé, no creo que ángeles pueden morir. I don't No think sé it's si, talking about angels. no creo que eso aplica a los ángeles. It's talking about a war in heaven, Está hablando de una guerra en el cielo, but this war in heaven pero esa guerra en el cielo is connected está conectado to people on the earth. a la gente que vive en la tierra. You understand? ¿Me entienden? It's connected to you and me. Está conectado contigo y It's conmigo. connected to you and me. Está conectado contigo y conmigo. And the victory in that war Y la victoria en esta guerra will take place va a llevar a cabo when the saints overcome cuando los santos vencen by the blood of the Lamb, por la sangre del Cordero, by the word of their testimony, por la palabra de su testimonio, and they love not their life to the death. y que no aman su vida aún hasta la muerte. Okay, how do you win the victory? ¿Cómo ganas la victoria? Number 3. Okay, lead them in that 1 or 2 times, see if they get it. Vamos a ver las tres cosas, cómo vencemos en la guerra: por la sangre del Cordero, por el testimonio y por no amar nuestras vidas hasta la muerte. You guys got that? ¿Lo entendieron? How do you win the victory? ¿Cómo ganamos la victoria? By the blood of the Lamb, Por la sangre del Cordero, by the word of your por testimony. la palabra del testimonio, Love not your life to the death. y no amar la vida hasta la muerte. By the blood of the Lamb, Por la sangre del Cordero, by the word of your por testimony. la palabra del testimonio, Love not your life to the death. y no amar tu vida hasta la muerte. By the blood of the Lamb, Por la sangre del Cordero, by the word of your por testimony. la palabra del testimonio, Love not your life to the death. y no amar tu vida hasta la muerte. You understand that part? ¿Entendieron esa parte? How you overcome? ¿Cómo vences? Okay, how you overcome? Okay. Ask your neighbor, how you overcome? Pregunta a tu vecino, ¿cómo vences? Okay, we have that part. Bueno, ya tenemos esa parte, But it's an interesting scripture. pero es una escritura interesante. Why doesn't it say Jesus overcame? ¿Por qué no dice que Jesús le venció? Porque, why not? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Jesus has already overcome. Jesús ya ha vencido. He defeated the devil. Él venció a Satanás. He rose from the dead. Él se levantó de los The Bible muertos. says as he rose, he defeated the principalities and powers. Y la Biblia dice, cuando Él se levantó de los muertos, Él venció a las potestades y los poderes del maligno. It says he rose through the heavens Dice que se levantó y pasó por los cielos and is seated at the right hand of the Father. y que está sentado a la derecha del Padre. Es verdad. ¿Es verdad? But even though he is risen, Pero aún así que Él se ha resucitado, even though he is victorious, aun que Él es el victorioso, he allowed these evil rulers Él permitió que esos gobernantes malignos to remain. se quedaron He allows them para to quedarse. remain. Les permitió quedarse. He allows them to remain Les permitió quedarse until hasta you overcome. que tú vences. You understand? ¿Me siguen? He allows them to remain Les permite quedarse until the saints overcome. hasta que los santos vencen. This is biblical. Eso es bíblico. It talks of a war in heaven. Habla de una guerra en el cielo. What did Paul write? ¿Qué escribió Pablo? He said, you don't wrestle against flesh and blood, Dijo que tu pelea no es contra sangre y hueso, not against flesh and blood, no es contra sangre y hueso, but against the sino principalities, principados, against powers, potestades, against the rulers of the darkness of this age, sobre los gobernantes de tinieblas de este tiempo, against spiritual hosts of wickedness sobre
potestades espirituales de maldad in the heavenly places, en los lugares celestiales. in los lugares celestiales, En los lugares celestiales. in the heavens. En los cielos. You understand? ¿Me siguen? So in the days of Paul, Así que en los días de Pablo, in the days of Paul, en los días de Pablo, there were evil rulers habían gobernantes malignos ruling over the earth, gobernando sobre la tierra. evil rulers, Gobernantes malignos, spiritual forces of darkness potestades espirituales de oscuridad, ruling over the earth. gobernando sobre la tierra. Had Jesus risen from the dead? Ya se había resucitado de los muertos. Yes. Sí, He was risen. sí, fue He resucitado. was seated at the right hand of the Estaba Father. sentado a la derecha del Padre. But in the heavenly realms, Pero en los lugares celestiales it says there were evil rulers. dice que habían gobernantes malignos. You understand? ¿Me siguen? Now, that's a little bit hard to understand. Es un poco difícil entender. Why are there evil rulers ¿Por qué será que hay gobernantes de maldad in heaven? en los cielos? Okay. What are they doing in heaven? ¿Qué están haciendo en el cielo? Can somebody tell me that? ¿Alguien me puede decir esto? Isn't heaven a wonderful place? ¿No es que el cielo es un lugar maravilloso, Full of angels, lleno de ángeles, the glory of God? la gloria de Dios? Why does it talk of principalities and powers? ¿Por qué habla de principados y poderes? Spiritual hosts of wickedness. Potestades espirituales de maldad. Why is the dragon in heaven fighting with Michael? ¿Por qué será que el dragón está en el cielo peleando en contra de Miguel? Somebody explain to me, please. ¿Alguien me puede explicar, por favor? I don't understand. Yo no entiendo. Yes, ma'am. The accusing child of God. Yeah, it calls him the accuser of the brethren. Sí, les llama el acusador de los hermanos, es cierto. Okay, the main reason, La razón principal there's more than one heaven. es que hay más que un cielo. There's more than one heaven. Hay más que un cielo. You understand that? ¿Me entienden? There's more than one heaven. Hay más que un cielo. In the Bible, it says Paul went to the third heaven En la Biblia dice que Pablo se fue al tercer cielo and he saw wonderful things y él vio a cosas that he's maravillosas not allowed to talk about. que no está permitido hablar. So he talks about a third heaven full of the glory of God. Entonces él habla de un tercer cielo que está lleno de la gloria de Dios. Jesus said, I go prepare a place for you. Jesús dice, yo me voy a preparar un lugar para ti. I don't think there's any demons in that place. No creo que haya demonios en este lugar. You agree with me on that? ¿Están conmigo con eso? But the Bible also talks of another heavenly realm Pero la Biblia también habla de un ámbito celestial that is connected to this earth, que está conectado con esta tierra, connected to the men of this earth. conectado con las personas de esa tierra. And in that realm, Y en este ámbito there are evil rulers. hay gobernantes de maldad. In the beginning, God created the heavens, En el principio Dios creó los cielos. los cielos. Los cielos. More than one cielo. Más que un cielo. Más que un cielo. He created the heavens. Creó los cielos. You guys understanding me? ¿Me están siguiendo? So this war is not in the third heaven. Entonces esa guerra no se lleva a cabo en el tercer cielo. Some people call it the second heaven. Algunas personas lo llaman el segundo cielo. The spiritual realm El ámbito espiritual connected to this earth. que está conectado con esta tierra. If you read on in, I guess it's Colossians. Si continúas leyendo en Colosenses, Sorry, my phone not working good. Colossians 1, verse 16. Colosenses 1:16, For by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him. Yeah. porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. So it's talking about the spiritual realm. Entonces está hablando del ámbito espiritual. It says in the spiritual realm,
En el ámbito espiritual talks of thrones, habla de tronos, dominions, dominios, principalities, principados, powers, poderes, thrones, tronos, dominions, dominios, principalities, principados, powers. poderes. All things were created through him and for him. Todos fueron creados por Él y para Él. Are you staying with me today? ¿Me están siguiendo aún? Are you understanding? ¿Siguen entendiendo? So there's a heavenly realm, Hay un ámbito celestial and in that heavenly realm, y en este ámbito there celestial are regions of authority. hay regiones de autoridad. Okay, just like in Paraguay, Justamente tal como en Paraguay, you have regions, hay regiones, you have districts, hay distritos, you have departments, hay departamentos. areas of authority. Is that true? Son áreas de autoridad, ¿es cierto? And you have rulers over those areas. Y tienes gobernantes sobre esas áreas. In the spiritual realm, En el ámbito espiritual is the same. es lo mismo. You have areas of authority, Tienes áreas de autoridad and you have rulers, y tienes gobernantes, evil rulers, malignos, sitting on their gobernantes, thrones sentados en sus tronos. in the spiritual realm. En el ámbito espiritual. Maybe there's a throne over Philadelphia. I don't know. Quizás hay un trono sobre Filadelfia, Maybe no there's a sé. throne over Paraguay. Quizás hay un trono sobre Paraguay. And Paul says we wrestle Y Pablo dice, nuestra guerra es not en against contra, flesh and blood, no es en contra de sangre y hueso, but against these rulers sino que nuestra pelea es contra esos gobernantes in the heavenly realms. en el ámbito espiritual. You understand? ¿Me siguen? Why are those rulers there? ¿Por qué estos gobernantes están allí? If God creates a throne over Paraguay, Si Dios crea un trono sobre Paraguay, why is the devil seated on that throne? ¿por qué es que el diablo está sentado sobre este trono? ¿Por qué? ¿Por qué? Somebody tell me. ¿Alguien me puede decir? The devil came to Jesus. El diablo vino a Jesús He showed him all the kingdoms of the y world. les mostró todos los reinos de la tierra. He showed him Estados Unidos. Les mostró los Estados He Unidos, showed him Paraguay. les mostró Paraguay, He showed him Germany. les mostró Alemania. And he said, all these kingdoms have been given to me. Él dijo que todos esos reinos me han sido entregados a mí. All these kingdoms, Todos esos reinos, all these thrones todos esos tronos have been given to me. se me ha sido entregado And I can give them to anybody I want to. y yo los puedo entregar a quien quiera. That's what the devil said to Jesus. Eso es lo que el diablo dijo a Jesús. All these kingdoms Todos esos reinos have been given to me. se me ha sido entregado a mí And I can give them to anybody I want to give y them. yo les puedo entregar a quien quiera. And what did Jesus say? ¿Y qué es lo que Jesús dijo? Did he say you lying? Dice que tú eres mentiroso. No. No, That part was true. esa parte sí fue verdad. All the kingdoms Todos los reinos had been given to the devil. fue entregado al diablo. Is that true? ¿Es cierto? Okay, who gave them to the devil? ¿Quién los entregó entonces al diablo? Eh? What does he say? He stole it? He said it was given. Él dice que les fue entregado, It was given. les fue entregado. If God created thrones, Si Dios creó a tronos, why is the devil seated on those thrones? ¿por qué es que el diablo se siente sobre esos tronos? Who did he create those thrones for? ¿Para quién creó esos tronos? Who did he create them for? ¿Para quién creó los tronos? Did he create them for the devil? ¿Los creó para el diablo? No, it says they were created through him and for him. Dice que fueron creados por él y para él. Why is the devil seated on the throne? Entonces, ¿por qué es que el diablo se sienta sobre esos tronos? Sorry, I'm teaching a little bit about spiritual warfare today. Estoy enseñando sobre la guerra espiritual hoy día. Why is the devil on those thrones? ¿Por qué el diablo está sobre esos tronos? Who did God create to sit on those thrones? ¿Quién creó Dios para sentarse sobre esos The devil tronos? seated on those thrones accusing Y ahora el diablo está sentado sobre esos tronos y está acusando the brethren. a los hermanos. Well, who did God create the thrones for? Entonces, ¿por quién creó Dios los tronos? In the beginning, God created the heavens and the earth. En el comienzo Dios creó los cielos y la tierra And he said, let us make man
in our image and in our likeness. Y dijo, vamos a hacer al hombre en nuestra imagen y semejanza, Let them have dominion. y que ellos tengan dominio, Let them have dominion. que ellos tengan dominio. Let us create man Vamos a crear al hombre in our image, en nuestra imagen in our likeness. y nuestra semejanza, Let them have dominion. y que ellos tengan dominio. God is spirit. Dios es espíritu. When we're created in his image, Cuando somos creados en su imagen, it's the spirit. es el espíritu. Who was created to rule? ¿Quién fue creado para gobernar? Men. It says the heavens belong to the Lord, the earth he has given to men. Dice que el cielo pertenece al Señor, pero la tierra Él ha entregado a los That's hombres. what it says in Psalms. Así dicen los salmos. The earth was given to men. La tierra fue We entregada a were los created hombres. to rule with Y Christ. fuimos creados para gobernar con Cristo. He said, let us make man in our image and in our likeness, Dice, hagamos el hombre en nuestra imagen y semejanza, and let them be poor and miserable. y dejan que sean miserables y pobres. Is that what he said? ¿Es eso lo que dijo? What does he say? ¿Qué es lo que dijo? Let them have dominion. Permitan que tengan, o hagamos que tengan dominio. Amen. He creates us to rule. Nos creó para reinar. We created to rule and reign with Christ. Somos creados para gobernar y reinar con Cristo. If he created thrones, Si Él creó a tronos, who does he want to sit on those thrones? ¿quién es que quiere que se sienta sobre esos tronos? Yeah. He creates us to sit there. Se nos creó a nosotros a If sentar ahí. someone gave those thrones to the devil, Si alguien entregó esos tronos al diablo, who gave them to the devil? ¿quién fue que los entregó? Nosotros. Okay. Nosotros. And how do we give them to the devil? ¿Y cómo es que los entregamos al diablo? How do we give them to the devil? ¿Cómo es que lo entregamos al diablo? That's why this battle is between connected to men. Porque esa es la razón por la cual esta batalla se conecta a los hombres. It's our thrones. Son nuestros tronos. You understand? ¿Me entienden? Jesus is on his throne. Jesús ya está sobre su trono. The devil and his angels are on our thrones. El diablo y sus ángeles están sobre nuestros tronos. You understand? ¿Me siguen? And how does he take our thrones? ¿Y cómo es que nos saca el trono? This reduction. Eso es solamente una pequeña introducción. Okay, the real topic I'm coming to now. Es el tópico, el tema al que llego ahora. How does the devil take your throne? ¿Cómo es que el diablo saca tu trono? Ask your neighbor, if you have a throne, Pregunta a tu vecino, si tú tienes un trono, why is the devil on your throne? ¿por qué es que el diablo está sobre tu trono? Okay, there's one main answer. Hay una razón principal, One main answer. una razón. Something called blood covenant. Eso se llama el pacto de sangre. Pacto de sangre. Pacto de sangre. Say pacto de sangre. Di, pacto de sangre. Pacto de sangre. Pacto de sangre. I practice my Spanish. Estoy practicando mi español. Pacto de sangre. Pacto de sangre. God creates heaven and earth, Dios crea el cielo y la tierra. los cielos y la tierra. He creates man. Él crea al hombre. Let us make man in our image Hagamos al hombre en nuestra imagen, and in our likeness. en nuestra semejanza, Let them have dominion. para que tengan dominio, Let them rule. para que gobiernan. Bible says he created thrones and dominions, La Biblia dice que creó a tronos y principados, places of authority. lugares de autoridad. After he creates those things, Después de que Él creó estas he cosas, creates something else. crea algo más. He creates something called pacto de sangre. Él creó algo que se llama pacto de sangre. After he creates man, Después de que creó al hombre, he creates pacto de sangre. crea el pacto de sangre. He says a man Dice, un hombre will leave his father and mother, va a dejar su padre y su be madre united with his wife, y ser unido a su esposa, and the two y los dos shall become serán one. uno. Dos Dos become one. llegan a ser uno. Llega a ser Llega a ser uno. uno. Dos llega a ser uno.
Pacto de sangre. Pacto de sangre. Dos. Dos llegan a ser uno. Llegan a ser uno. Blood covenant. Pacto de sangre. Two Dos become one. llegan a ser uno. Say it with me. Blood Digan covenant. conmigo, pacto de sangre. Dos llegan a ser uno. Say it again. Pacto Dígalo. de sangre. Pacto de sangre. Dos llegan a ser uno. A man will leave his father and mother, Un hombre deja a su padre y a su madre be united with his wife. y se une con su esposa The two y los dos become one. llegan a ser uno. Pacto de sangre. Pacto de sangre. Very, very powerful. Es muy, muy poderoso. Muy, muy poderoso. Very powerful. Muy poderoso. Two become one. Dos son uno. When you get married, Cuando te casas, two become one. dos llegan a ser uno. If my wife finds my wallet Si mi esposa encuentra mi billetera and she borrow $100, y si ella presta de esa billetera $100, can I call the police? voy a llamar a la policía. ¿Por qué no? Why not? ¿Por qué no? It's her money. Porque es su dinero. What's hers is mine. Lo que es de ella es mío. What's mine is hers. Y lo que es mío es suya. What's hers is hers. Or something. Anyway, En realidad lo que es de ella es de ella. I'm not sure. Anyway, Pero eso es otro tema. in marriage you share everything. En el matrimonio se comparte todo. You share your bodies, you share your money, you share Comparten everything su you have. cuerpo, comparten su dinero, se comparte todo lo que tienes. Two become one. Los dos vuelven a ser uno. It's true. Es cierto. Two become one in marriage. Los dos vuelven a ser uno en el It's a matrimonio. blood covenant. Es un pacto de sangre. The female body El cuerpo de una mujer is created in such a way fue creada de tal forma, when she has sexual intercourse first time, cuando la primera vez que tiene contacto sexual, there's blood. hay sangre. ¿Por qué? ¿Por qué? It's a pacto de sangre. Es un pacto de sangre. It's a sign that marriage is holy covenant. Es una señal que el matrimonio es un pacto sagrado. It's a sign two becoming one. Es una señal de dos volviéndose a ser uno. God's idea. Eso fue la idea de Dios. Two become one. Que los dos vuelvan a ser uno Share everything. y comparten todo. It's the foundation Es el fundamento of society. de la sociedad. It's a blood covenant. Es un pacto de sangre. What does that mean? ¿Qué significa? It cost you everything. Te cuesta todo. It cost you everything. Te cuesta todo. You get married, Tú te casas, mommy wakes up, la mamá se despierta she serves her husband, y ella sirve a su esposo she serves her children, y ella sirve a sus she hijos. doesn't live for herself. Ya no vive para sí misma. It costs her everything. Le cuesta todo. It's true. ¿Es cierto? Daddy wakes up, El papá se despierta, he no longer looks at anybody else. ya no está mirando a ninguna He más, gives himself to his wife. sino que se entrega a su esposa He serves his family. y sirve a su He familia. doesn't spend all his money on motorcycle and whatever. Ya no gasta más su dinero en todas cosas como motocicletas y lo que quiera, He works hard for family. sino que trabaja para su familia. It's true. ¿Es cierto? And it's a dying. Y es como una muerte. It's not very easy. No es muy fácil. You know, when a man get married, I Cu- can't just do what I want to do. Cuando un hombre se casa, ya no se puede hacer más lo que quiera. You kill it somehow. Tiene que morir de alguna forma. And you serve your family. Y sirves a tu familia. It's true. ¿Es cierto? And if you two people die to themselves Y si las dos personas mueren a sí mismo and serve each other, y sirven mutuamente, what happens? ¿qué pasa? Life comes. Viene la A vida, family comes. viene una familia, Pillar in the nation comes. viene una pilar en la nación. And you have a blessed family raised up Y tienes una familia bendecida que se levanta through that covenant. a través de este pacto. Covenant is powerful. Un pacto es poderoso. Covenant is powerful. Pacto es poderoso. God created covenant. Dios creó al pacto. He created it.
lo creó, It's holy. es santo. The devil, El diablo, he understands covenant. él entiende el pacto, He understands covenant. él entiende el pacto And he knows y él sabe if he can create a covenant with you, si él puede lograr a formar un pacto contigo, everything you have todo lo que tú tienes belong to him. le va a pertenecer a él. You understand? ¿Me siguen? He understands Él that entiende man was created to rule. que el hombre fue creado para gobernar. He understands those things. Él entiende estas cosas And he knows y él sabe, if I can form pacto de sangre with you, si yo puedo formar un pacto de sangre contigo, all your authority, toda tu autoridad, your throne, tu trono, is given se le entrega to the devil. al diablo. It is given to the devil. Se le entrega al diablo. Why is the devil seated on the throne? ¿Por qué el diablo está sentado sobre los tronos? Because we gave our authority. Porque nosotros se lo entregamos. How do we give our ¿Y authority? cómo lo entregamos? Pacto de sangre. Pacto de sangre. Every culture, Cada cultura, every nation, cada nación, when you study the culture, si estudias la cultura, what do you find? ¿qué es lo que encuentras? You find pacto de sangre. Encuentras pactos de sangre. Okay, I work in Africa. Yo trabajo en África. In Africa, every tribe En África, cada tribu has many forms of pacto de sangre. tiene muchas diferentes formas de pacto de sangre. Okay, a lot of it's in the form of ancestor worship. Muchos de esos se tratan de la adoración ancestral. A man falls asleep, Un hombre se duerme he has a dream. y tiene un sueño. In the dream, he sees his dead grandfather. En el sueño ve a su abuelo ya muerto And grandfather says, y su abuelo le dice, you have a lot of chickens. tú tienes muchos pollos. Why don't you give me a chicken to eat? ¿Por qué no me das un pollo para comer? I'm a spirit. Soy un espíritu You're eating all the chickens. y tú estás comiendo todos los pollos. Share one of your chickens with me. Comparte uno de tus pollos conmigo. And if you don't, you're all going to get sick. Si no lo vas a compartir, todos ustedes se van a enfermar. They have dreams like Y that, tienen sueños como esto, where spirits come donde espíritus vienen and they pretend to be grandfather. y pretenden ser el abuelo. And they say, give me a chicken. Y dicen, dame una gallina. Do spirits eat chicken? ¿Será que espíritus comen gallinas? No. What does the spirit want? ¿Qué es lo que el espíritu quiere? They want you to kill that chicken Quieren que tú matas a esta gallina and give its blood. y que entregues su sangre. And what comes? ¿Y qué es lo que viene? Pacto de sangre. Pacto de sangre. It's not your grandfather. No es tu abuelo, It's a spirit es un espíritu. assigned to your family. Es una señal a tu Who's familia. been with your family 100 years. Que fue asignado a tu familia y que estuvo con tu familia ya cientos de años. And he knows your family so well, Y él conoce tan bien a tu he familia can imitate your grandfather. a que él hasta puede imitar a tu abuelo. And he wants blood. Y quiere They sangre. always want blood. Siempre quieren They sangre. always want blood. Siempre quieren sangre. They always want blood. Siempre buscan sangre. Because when you give them blood, Porque cuando le das sangre, you're saying our family estás diciendo nuestra belongs familia to these spirits. pertenece a esos espíritus. These spirits, we Esos are one. espíritus, somos uno. Our thrones, Nuestros tronos we give to these les spirits. entregamos a esos espíritus. Does that happen in Paraguay? ¿Será Something que eso similar? sucede en Paraguay también? I know it's not the same. Yo sé que no es lo mismo, But if you come from a traditional society, pero si tú vienes de una sociedad if tradicional, you come from a traditional tribe, si vienes de un tribu tradicional, you will find covenant. vas a encontrar pactos. I don't have to study your tribe. Yo no tengo que estudiar tu tribu, I'm not an expert on Guarani, no soy un experto en los guaraní, but I know pero yo in sé Guarani, que los guaraní, I know yo sé, if you study the ceremonies, si vas a estudiar las ceremonias, what will you find? ¿qué vas a encontrar? You will find pacto de sangre. Vas a encontrar pactos de sangre. And if you study the Europeans, Y si estudias a los europeos, what will you find? ¿qué vas a encontrar? You will find secret societies. Vas a encontrar a sociedades secretas. You find the Masons. Vas a encontrar a los Every masones. secret society, Cada sociedad secreta, what do they do? ¿qué es lo que hacen? Covenant. Pacto. Pacto, pacto, pacto.
All the capital cities of Europe. Todas las ciudades capitales de las The naciones. streets are laid out according to the symbols of the Masonic secret society. Las calles de las ciudades están alineados en relación a estas sociedades secretas. Every nation, Cada nación, every nation. cada nación. When you read the Bible, Cuando lees la Biblia, what do you read about? ¿qué es lo que lees? You read about idol worship. Lees sobre la idolatría. Is that true? ¿Es cierto? And you ever wonder, you're reading, why they keep worshiping idols? They keep worshiping idols. Why? ¿Por qué? Y alguna vez te has preguntado por qué es que siempre vuelven a la idolatría, por qué adoran a ídolos. It was fun to worship idols. Fue divertido adorar a When you ídolos. worship idols, Porque cuando adoras a ídolos, you go to temple of Baal, te vas al templo de Baal and they have a big feast. y tienen una fiesta grande And they take a goat, y toman una cabra they offer it to Baal, y lo ofrecen a Baal and then they roast that goat, y después hornean a esa cabra and everybody eat the goat. y todas pueden comer de la cabra. And as they eat the goat, Y mientras comen la cabra, what are they doing? ¿qué están haciendo? Pacto de sangre. They're saying we belong to Baal. Dicen, nosotros pertenecemos a Baal. There's something else in temple of Baal. Hay algo más en el templo de Baal. You have feasts, Tienen you have fiestas, parties, celebran, where you eat animals that were offered to Baal. donde se comen los animales ofrecidos a Baal. But you have something else in those temples. Pero tienes algo más en este templo. What else do you have ¿Qué más in tienes the Bible? en la Biblia? Huh? You have prostitutes. Prostitutas, Prostitutes. prostitutas, Prostitutes dedicated to Baal. prostitutas que fueron dedicados a Baal. And when you want to worship Baal, Y cuando quieres alabar a Baal, you go to the temple te vas al templo and you sleep with prostitutes. y duermes con las prostitutas. And as you sleep with prostitutes, Y mientras duermes con prostitutas, what are you doing? ¿qué estás haciendo? Pacto de sangre. Pacto de sangre. You're saying everything we have belongs to Baal. Decís con eso, todo lo que tenemos pertenece a Baal. We read story Leemos la historia in Numbers. en Números, We read story of Balaam. leemos la historia de Baal, Balaam. de Balaam. Balaam. Can you say Balaam? Decí Balaam, I think it's 25 or something. In the story of Balaam, you know the story of Balaam? en Números capítulo 25 se encuentra la historia de Balaam. ¿Lo conocen? Are we running out of time? Sorry, you have 2 services. Okay, 5 minutes. I need to hurry. You have story of Balaam. Tienen la historia de Balaam. Germans, Los alemanes te cortan así. they like to keep time. Le gusta quedar con el tiempo. In the story of Balaam, the Israelites are coming to the promised land, En la historia de Balaam, los israelitas llegan a la tierra prometida and the Moabites are terrified y los moabitas están aterrizados because the army of God is coming. porque viene las fuerzas de Dios. And they hire Balaam Y ellos contratan a Balaam to curse Israel. para maldecir a Israel. And you know the story. Y conocen la historia. The donkey speaks to Balaam, Y el burro le habla a and Balaam Balaam becomes terrified, y Balaam se aterroriza and instead of cursing Israel, y en vez de maldecir a he Israel, blesses Israel. él bendice a Israel. And it seems he does good. Y parece que él hace bien. But in Revelation, Pero en Apocalipsis it says that Balaam taught Balak dice que Balaam le enseñó a Balac el rey to seduce the people of Israel para seducir al pueblo de Israel and cause them to eat meat offered to idols y causar que ellos comen esa carne ofrecido a and to ídolos commit sexual immorality. y para hacer inmoralidad sexual. What does that mean? ¿Y qué significa eso? It means Balaam did not curse Israel. Dice que Balaam no pudo maldecir a He was Israel afraid to curse Israel. porque tenía miedo para He maldecir. blessed Israel, Los bendijo
And after he blessed Israel, Y después de que los bendijo, he went to King Balak y él se fue al rey Balac and said, Balak, y dijo, Balac, if you want to defeat Israel, si tú quieres vencer a Israel, I'm going to tell you how to do it. te voy a decir cómo hacerlo. I'm not able to curse Israel. Porque no estoy permitido maldecir a If I curse Israel. Israel, God will kill me. Si yo maldigo a Israel, Dios me va a matar. I'm not able to curse Israel. Así que no puedo maldecir. But if you want to defeat Israel, Pero si quieres vencer a Israel, send your women. envía a tus mujeres. Tell them dress very nicely Dice, vístense muy bien and go down to the camp of the Israelites y bájense al campo de los israelitas. and seduce the Israelites. Y sedúcelos, Sleep with them duerme con ellos and invite them to your party y invítalos a tus with fiestas Baal. con Baal. Numbers 25. Números 25. This is a story of Balaam. Esa es la historia de Balaam. It says Israel remained in Acacia Grove, Dice que verse 1. Dice que mientras los israelitas acampaban en Sitín, And the people began to commit harlotry with the women of Moab. comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, They invited the people to the sacrifices of their gods. las cuales lo invitaban a participar en los sacrificios de sus dioses. And the people ate and bowed down to their gods. Y los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. So Israel was joined Entonces Israel fue unido to Baal a Baal of Peor. de Peor. And the anger of the Lord Y la ira del Señor was aroused against Israel. fue levantado en contra de Israel. You hear me? Me siguen. They slept with those women. Ellos durmieron con esas mujeres. They went to the big party of Baal. Se fueron a la gran fiesta de Baal. It doesn't say they were joined to the women. Nos dice que fueron unidos a las It mujeres. doesn't say Israel was joined to the women. No dice que Israel fue unido a las mujeres. It says Israel was joined to who? Dice que Israel fue unido a quién? To Baal. A Baal. When you sleep with someone, Cuando tú duermes con alguien, you sleep with that person tú duermes con esa persona and their demons. y también sus demonios. That's why Bible say, Así es que dice la Biblia, don't follow adulterous woman. no sigues a una mujer adúltera, She's going to drag you to hell. porque ella te va a arrastrar al infierno. If she's going to hell Si ella va al infierno and you connected to y her, tú estás conectado con ella, you're going to go with her. tú vas con ella. You connect yourself Tú conectas in covenant en pacto to other people a otras personas and to their spirits. y a sus espíritus. And we think it's fun. Y decimos que es una diversión. You understand me? ¿Me siguen? We lose our authority Perdemos nuestra autoridad because of covenant. por pacto. We're called to rule. Nuestro llamado es de gobernar. You cannot rule with Christ Tú no puedes gobernar con Cristo when you have covenant cuando tienes pacto with the devil. con el diablo. You've given away your authority. Has entregado tu autoridad. You've given it away. Has entregado tu autoridad. You've given the ownership papers Has entregado esos documentos de dueño and you said, I belong y dices, yo pertenezco to this prostitute. a esta prostituta. I belong to this man. Yo pertenezco a este hombre. And the devil, he have the papers. Y el diablo se queda con el título And he sits in heaven y se queda en el cielo accusing. acusando. You can't sit on these thrones. Tú no puedes sentarse sobre ese trono, I sit here porque yo siento because aquí, you gave that throne to me. porque tú entregaste ese trono a mí. You gave it to me. Tú me lo entregaste. You gave it to me. Tú me lo entregaste. That's why he's the accuser. Por eso es el acusador. And we have a lot of churches. Y tenemos a muchas iglesias We talk about victory, que hablan de la victoria, but in secret, pero en el secreto, covenants, pactos. pactos. Is that just in Africa? ¿Es solamente en África eso? Or is it here in Paraguay? ¿O es también aquí en Paraguay?
Is it just in nominal churches, or does it come into good churches too? ¿Es solamente a las iglesias nominales o es también a buenas iglesias que eso es un desafío? It comes in. Entra, It comes in. entra. You overcome the devil Vences al enemigo by the blood of the Lamb. por la sangre del cordero, The blood of the Lamb. la sangre del cordero, The pacto with God. el pacto con Dios. And you break the other covenants. Y rompes con esto los otros You pactos. say, I do not belong Y dices, yo no pertenezco to a prostitute. a una prostituta. I do not belong to this man. Yo no pertenezco a este hombre. If you're a lady, you say, I do Tú not si eres una belong mujer, dices, yo no pertenezco to my lover. a mi amante. I belong to Jesus. Yo pertenezco a Cristo. I belong to Jesus. Yo pertenezco a Cristo. I belong to Jesus. Yo pertenezco a Cristo. Marriage is a holy covenant. El matrimonio es un pacto sagrado. It's a holy covenant. Es un pacto sagrado. And I will be faithful. Y yo seré fiel. I will be faithful. Yo seré fiel. If you want authority, Si quieres autoridad, if you want heaven, si quieres el cielo, repent of the covenants. arrepiéntate de los pactos. Repent. Arrepiéntate. Never go back. Nunca te vuelves. Don't take it as a small thing. No lo tomas como una cosa pequeña. Men, when you obey a spirit of lust, Hombres, cuando ustedes obedecen a un espíritu de lujuria and under that spirit you're going on your computer with pornography, y este espíritu, tú entras en tu computadora y ves a pornografía, is not innocent. eso no es inocencia, It's pacto. es pacto. And you see men bound Y ves a los hombres atados by the spirits of lust por el espíritu de lujuria, because of those pactos. por los pactos. When the fire comes, Cuando el fuego viene, it breaks every evil covenant. rompe cada pacto maligno, Every evil covenant. cada pacto maligno. There's a religious community. Eso es una sociedad religiosa Everybody looks so good, y todos se lucen tan bien, but in secret, pero en el secreto, pacto. pactos. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Can we pray together? Vamos a orar juntos. I think our time is finished. Creo que se terminó nuestro tiempo. Do we have time? Okay. If you want to pray today, Si tú quieres orar hoy, it's good we pray together, es bueno que oramos juntos. but it's also good you go to someone, Pero también es bueno que tú te vas a alguien, pastor, your friend, tu pastor, un amigo, and you confess. y confiesas. The Bible says, confess your sins La Biblia dice, confiesa tus to pecados one another. a unos al otro, He will forgive you. y Él te perdonará. The blood of the Lamb La sangre del cordero is the strongest covenant. es el pacto más fuerte, It's a covenant with God. es el pacto con Dios. And when you come to that covenant, Y cuando tú vienes a este pacto, He takes your sin. Él quita tu pecado, He takes your sin. Él lleva tu pecado And He says, it's my sin. y dice, ya es mi pecado, And He puts it on Himself at y the lo cross. pone sobre sí mismo, sobre la He cruz. takes your sin. Él toma tu pecado He takes it y lo toma upon Himself. sobre sí mismo, Upon Himself. se pone sobre sí Upon mismo, Himself. sobre sí mismo. The blood of Jesus La sangre de is Jesús very strong. es muy poderoso, Muy poderoso. muy poderosa. If you want us to pray with you, Si tú quieres que oremos contigo, come to the front. vengan enfrente. We're going to pray. Vamos a orar. The pactos be broken. Vamos a romper el pacto. We're going to pray that He break them. Vamos a pedir que Dios rompa los pactos. If you want to pray, come. Si tú quieres orar, ven.